Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy estamos con Rodrigo Gómez de la Torre. Recordamos que él es presidente de la Cámara de Agricultura, pero también es analista económico. Hoy queremos hablar sobre lo que se viene. Se habla mucho, Rodrigo, de reformas laborales. ¿Cuánto involucra al agro, pero también cuán importantes y necesarias son para el desarrollo económico del país? Claudia, qué gusto estar aquí y a todos los televidentes. A ver, creo que es importante reconocer que en los últimos años, no hablo del 1 o 2, sino los últimos 4 o 5 años, el Foro Económico Mundial nos ha ido categorizando como los mayores problemas de la economía en el Ecuador y los mayores problemas en nuestro índice de competitividad al tema laboral, al tema de sobrenormativa y al tema tributario. Entonces, son temas que se vienen debatiendo desde hace mucho tiempo. Perdón que interrumpí, toda la papelería que tenemos que hacer, ¿dónde entra? Justamente el tema de tramitología, la sobrenormativa. Ya. Entonces, en este año, al cierre del año pasado, vimos que el empleo pleno en el 2015, que estaba bordeando el casi 50%, ya estaba por el 39-40%. Ahora las últimas informes del mes de marzo nos dicen 38%, lo cual sigue consolidando una tendencia que es que el país sigue perdiendo empleo. Sí, pero lo grave es que el 60% de los ecuatorianos no tienen acceso o no tienen un empleo pleno. Tenemos un código laboral que complica la vida absolutamente a todo el mundo. Entonces, contratar por horas lo complicamos desde la Constitución. Entonces hay que buscar mecanismos de dinamizar el código, liberalizar el código si la palabra cabe, o flexibilizar. Y entendamos que flexibilizar es basarse en el principio fundamental de la OIT, es que las partes involucradas directamente se pongan de acuerdo en función de, obviamente, defender derechos de trabajadores y empleadores, pero que se pongan de acuerdo en qué forma de contrato quieren y pueden ejercer. Trabajadores y empleadores. Y el Estado no que se convierta en un complicador, sino en un facilitador. Pero, ¿cómo poner en la mesa de diálogo? Rodrigo es parte de la mesa en este momento con los sindicatos tradicionales ecuatorianos, donde hablan de que si se flexibiliza, ya les ven como pecado la palabra flexibilización, se vuelve a la precarización del trabajo. A eso iba. La flexibilización es generar mecanismos de contratación de acuerdo a las necesidades y requerimientos de las dos partes. Precarización tiene que ver con incumplimiento de normas. Entonces, son dos cosas distintas para comenzar. Hemos visto ya en la mesa de diálogo donde estamos 4 representantes principales del sector empleador y los respectivos suplentes, 4 representantes de las centrales sindicales con sus suplentes. Estamos representados bastante variado el tema y estamos viendo que el problema mayor no es solamente la defensa de derechos adquiridos de este 38% que tiene derechos, sino por el contrario, ver cómo le damos derechos a este 62% de la población que no los tiene. Y ahí viene un problema muy serio. Tenemos que comenzar a pensar no solamente en las minorías que en este momento son los que tienen empleo pleno, sino en las grandes mayorías que ya no tienen empleo. Y que un código laboral, no solamente antiguo por ser del año 38, sino un código laboral con una visión de principios del siglo pasado, tiene que pensar ya en que estamos en un siglo XXI donde no solamente las formas de trabajar han cambiado, sino las dinámicas del empleo, las dinámicas de la estabilidad se han cambiado. Hay una serie de cosas. Está el teletrabajo que se utiliza muchísimo en varios sectores, por una parte, pero también está trabajo a distancia, trabajo por horas, el multitrabajo
trabajo, porque una persona puede trabajar con varios sectores y lo hace desde su casa. Pero ¿cómo eso debe estar en la legislación o no debe estar en la legislación? Pero también recordando lo que salió a finales de abril en los medios, en el diario El Comercio, ¿cómo es posible que haya menos trabajo y haya más sindicatos o más personas sindicalizadas? ¿Qué significa eso? A ver, yo creo que hay que ver que la sindicalización tiene que ver con muchos aspectos y esa noticia es importante reconocerla, porque también en el día del 1 de mayo, que fue que primero creo que debe ser siempre un día de conmemoración, no es un día que se pueda pasar desapercibido o migrar un feriado, no es un tema de feriados. Ahí hay que cambiar el decreto y debe cambiarse a tiempo. Hay que cambiar una ley que está mal concebida, que se llama la ley de feriados, más allá de un decreto. Creemos que todo podemos hacer por ley o por decreto. Y en esos días le escuchaba justamente al presidente saliente del FUT, José Villavicencio, que nos decía, no se crea empleo por ley. ¡Bravo! Eso es lo que sostenemos. Necesitamos crear mecanismos flexibles, dinámicos, ágiles. Alguien que en el Código del Trabajo tiene limitaciones para trabajar, pero una persona que, como una persona que maneja redes sociales, por ejemplo, trabaja con 4, 5, 6, 7 empresas simultáneamente y no hay ninguna relación laboral. ¿Cómo hacemos para que estas personas se integren y sean parte de la seguridad social, que es otro tema que estamos en debate con el Gran Acuerdo Nacional? Vamos construyendo un país de oportunidades, no un país de restricciones. Y uno de los temas que estamos presionando es que todas las reformas laborales o planteamientos de reformas laborales que en principio van a ingresar el 24 de mayo a través del proyecto de ley de Fomento Productivo 2 a la Asamblea, sean de aplicación inmediata. ¿Por qué? Si es que ponemos la reforma laboral para que se pueda contratar a una persona por 15 horas a la semana, o porque se puedan trabajar las 40 horas en 6 días, o cualquier propuesta que haya, que termine concretándose para el proyecto de ley, resulte que tiene que pasar por la aprobación del ministerio. De la aprobación del ministerio tiene que regularse en un decreto ejecutivo, del decreto ejecutivo al acuerdo ministerial y luego visto bueno del inspector. No importa qué pongamos en la reforma, se cae por sí sola. En el 2016 trabajamos el tema ya para hacer jornadas reducidas, poder trabajar las 40 horas en 4 días, previa aprobación del ministerio y máximo por 6 meses. ¿Por qué? Hay empresas que lo requieren de manera permanente. ¿Por qué no dinamizar las formas? El sector agrícola requiere poder trabajar y en base a acuerdo de las partes las 40 horas en 6 días. Nadie cuestiona los derechos laborales y que a partir de la hora 41 es una hora extraordinaria. Pero si está dentro de las 40 horas, ¿para qué generar recargos como son los acuerdos del año 2018? En el tema agrícola venimos trabajando, no desde la Cámara, venimos trabajando desde varios frentes. Además, de tiempo hay atrás. Hay épocas de cosecha, hay épocas de siembra y hay épocas de mantenimiento de cultivos en donde la carga horaria sube cambia. Un día y baja otro. Hay un producto que me encanta porque depende del sol. Días de sol, los grados Brix, el contenido de azúcar se eleva por la luminosidad. Bendito sea el Ecuador que está en la línea ecuatorial. Pero resulta que si no se le cosecha al día siguiente de un evento climático, pues se puede perder la cosecha, se puede perder para el proceso de maduración y exportación. Entonces no es un tema de que podamos seguir creyendo que todo se construye de flexibilización. Eso es flexibilizar. Y eso es un tema real. No podemos seguir legislando desde un escritorio. A mí me encantaría, Claudia, sentarnos, coger el papel, escribimos un par de cosas. Y se cumple. Yo necesito que hoy tarde llueva porque realmente estuvo la mañana abrigada, le sentó bien al pasto, pero a partir de las 6 de la tarde, porque hasta las 4:30 todavía no quiero que llueva. Entonces, a partir de las 6 de la tarde que me llueva pasando un día y tantos milímetros. Eso suena lindo para escribirlo. Las empresas no quiebran en papel, las empresas quiebran en la vida real. Y también tenemos que pensar en los nuevos emprendedores. Un nuevo emprendimiento nace con el trabajo propio de la familia. Comienza a crecer, requiere de contratar a alguien y la contratación es un riesgo. ¿Qué pasa si el emprendimiento no sigue creciendo, si se cae? ¿Qué pasa cuando un emprendimiento que muere al año y medio, a los 2 años,
se cae quien el emprendedor, que probablemente sacó un crédito para arrancar, contrató una persona, termina quebrando, se queda endeudado y además le demanda la tiene persona que pasar por un proceso de despido intempestivo, cuando no existe el despido intempestivo en ese caso. Asumimos que el fulano quebró por gusto para despedir a la persona. Por favor, la estabilidad laboral es el otro tema de discusión. Estabilidad laboral se la gana con productividad. Si las empresas crecen, lo último que quieren es despedir o desvincular a un trabajador eficiente, porque cuesta caro capacitar e incorporar a un nuevo trabajador. Entonces hay que ir viendo estos temas. Ahora, ¿cómo lograr que todos los sectores se pongan de acuerdo en estos temas? Que uno le escucha a Rodrigo, le da toda la razón, sabe lo que está pasando en el país, sabe que no se pone horario, ni fecha, ni nada para que llueva, truene y relampaguee de acuerdo a las cosechas, pero también que los emprendimientos necesitan apoyo y leyes flexibles que les permita prosperar. Y lo que decíamos también al inicio, el tema de la normativa, los papeleos y los trámites que generan problemática en cualquier emprendimiento que nace. O que si quiere cerrar igual casi es imposible. Cerrar una empresa es casi imposible. Casi imposible. O sea, eso es casi imposible, o sea, eso es real. Es terrible. O sea, abrir es difícil, cerrar casi imposible. Creemos que porque más normas tengamos, más eficientes somos, cuando es exactamente al revés. Generamos costos burocráticos innecesarios, tanto para el Estado como gobierno que tiene que procesar todos estos papeles, como para la gente que quiere emprender o las empresas que quieren crecer. Tenemos el caso, y perdón, voy a topar el caso del municipio de Quito. Hay un registro, se llama el UAE, es la licencia única de actividad económica. Pero para tener la licencia única de actividad económica hay que hacer tal cantidad de trámites, y con eso hay que hacer otros trámites más, que la licencia única de actividad económica es una más del menú de licencias, permisos y autorizaciones que se requieren. Estamos en un mundo absolutamente digital. Celulares, caminamos por todas partes, las cámaras, GPS, podemos pedir un taxi o pedir la comida desde un celular en cualquier parte. ¿Por qué no sistematizar un pocotón de trámites? ¿Por qué no vengamos muy pensando en el siglo XXII, pero al menos acoplémonos al siglo XXI, porque seguimos con ideologías pensando en lo que pasaba en el siglo XVIII y XIX. Pero si se habla de que Quito, el municipio dice Quito es una ciudad inteligente, ¿cuán inteligente es para sacar los trámites? Supuestamente todo está informatizado. Uno puede bajarse a través de códigos QR recorridos turísticos por la ciudad. ¿Por qué no puede hacer con los trámites? Me acojo al derecho al silencio. Es absolutamente imposible entender eso. O en una cosa simple como una infracción de tránsito que también lo maneja el Distrito Metropolitano y el municipio, a uno le llega la notificación, porque no puede pagarlo por internet o hacer el reclamo por internet. Debería sistematizarse, pero uno tiene que ir, le entregan la infracción, y esto me ha pasado, ¿eh? Hace tiempos que no tengo una infracción, lo cual también agradezco. Y es también... O sea, ha portado bien él. Me he portado bien, tal vez sí. Pero uno llega, le entregan la infracción, voy a dar un día X, un día lunes, uno va un martes o un miércoles, uno tiene 3 días, por cierto, y resulta que la infracción todavía no llega. Entonces, como no llega, no se registra en el sistema. Va una semana más tarde, no ha llegado, y ya uno comienza, cuando llega, comienzan a cobrarle multas desde cuando debió haber cubierto el tema. Ya es un... Sin embargo, los agentes de tránsito, la Policía Nacional, tienen un teléfono inteligente, le registran documentos y le dicen su auto está matriculado, no está matriculado, ya pagó, no pagó, qué pasa cuando revisan la cédula de identidad, tiene juicio, no tiene juicio, tienen toda la información, es pública. ¿Por qué no agilitar trámites y seguimos con papelería? De hecho, una de las propuestas de hace años era 0 papeles. Y sin embargo, cuando uno tiene que presentar un documento a un ministerio, tiene que presentar el papel con la copia. Y luego se reparten a través de copias de papel, cuando podrían repartirse
métodos más ágiles. Y si él entrega el papel, quiere la sumilla o quiere el recibido, porque es la única registro legal que tiene de que se entregó, cuando en el Internet ya le sale automáticamente. El Internet ya le sale, pero cuando uno le reclama al funcionario no le acepta. Se está preparando, en teoría, para el 24 de mayo, ¿qué más va? ¿Va la parte laboral, la flexibilización, como el tema tributario y el tema tramitología o normativa? Hasta el momento lo que hemos hablado es que el tema tributario, y son declaraciones del ministro Martínez, se van a migrar para septiembre en principio. O sea, la reforma tributaria va a ser a septiembre. Creo que, y como lo decía, no es un tema solamente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este es un tema que viene arrastrándose por muchos años. La ley de injusticia laboral del año 2015 comenzó quitándole el 40% de IES, creó contratos indefinidos a partir del día 92. No protestamos sobre el contrato indefinido, creíamos que era lo adecuado, terminando un contrato de plazo fijo. El caso de los emprendimientos hay que tomar en consideraciones muy detenidamente. El contrato por horas yo creo que hay que activarlo. Requieren reformas constitucionales de algunos de estos temas. Y fue porque en vez de creer en la realidad, nos fuimos a que la ideología supera la realidad y no hay tal. La realidad supera la ideología. Tenemos que ir ya construyendo un mundo más dinámico. Tenemos que ver que el Ecuador no es que no tiene competitividad porque no queremos. Al revés. Necesitamos liberalizar un poco de normativa para poder hacer trámites más ágiles, hacer que la producción sea más concreta y poder ser más productivos, porque al final del día el tener una moneda dura como es el dólar no es un problema, es una gran oportunidad para la inversión futura, es hacer previsibles las cosas en el tiempo. Sin embargo, vemos que países que han entrado a procesos de mayor libertad económica están creciendo. El mismo caso de Perú, después de haber pasado por una reforma radical como la que tuvieron en los 70s, 80s, con Velasco Alvarado, el país quedó con problemas muy serios. Y sin embargo vemos a Perú en este momento despegando, pero a velocidades supersónicas, y nos alegramos mucho por ellos, y a veces nos da ganas de lanzar un gancho y decir, ok, este cohete yo quiero agarrarme de ahí y seguir creciendo también. Pero el Ecuador tiene condiciones, y específicamente en el área agropecuaria, tiene condiciones únicas de producción y productividad, que podríamos crecer muchísimo más si destrabamos una serie de aspectos. No es posible, por ejemplo, que un insumo para la producción importado a Colombia, importado a Perú, importado al Ecuador, en el Ecuador cueste 2 y 3 veces más. No es posible que productos producidos en el Ecuador sean más baratos en Colombia que en el Ecuador. O sea, ¿y esto por qué es? ¿Qué está pasando? Porque los insumos que vienen desde fuera entendemos que por tema arancelario, pero lo que produce en Ecuador... Muchas veces se da por el proteccionismo. Aquí en el Ecuador no me van a meter otros insumos por el tema arancelario. Entonces yo puedo subir márgenes. Y se da. Alguna vez alguien me explicó que era por temas de competitividad, que si fuera ponían precios más altos, no vendían. ¿Y aquí entonces? Mi pregunta casi fue, se me ocurrieron un poco de epítetos del expresidente que casi se los digo, porque algo también había que aprender del ex, pero la lógica es esa. Busquemos competitividad, busquemos competencia. La competencia crea excelencia. ¿Tenemos condiciones climáticas? Sí. ¿Tenemos condiciones geográficas? Definitivamente. Tenemos un capital humano que a veces requiere despertarle un poco más, indiscutiblemente. Vemos cómo operan los ecuatorianos en emprendimientos en España, en Nueva York, en Europa en general. Hay un producto que es maravilloso, se llama 1-800 Mattress, tema de colchones. La Mattress, es creado por un ecuatoriano, Napoleón Barragán. Es un ecuatoriano que en la provincia de Bolívar, del cantón Vilobán, un problema y le dio una solución. Migrante, salió del Ecuador con problemas económicos, tenía problemas gravísimos en el Ecuador, tiene un emprendimiento top en Nueva York. Podemos. ¿Qué necesitamos? Que nos dejen de poner trabas, y a veces cuando nos ponen las rueditas en la bicicleta para que podamos estar más cómodos, somos niños.
Cuando nos quitan las rueditas y nos damos una primera caída, aprendemos a montar más fácil, aprendemos a montar mejor y a crecer. Ustedes proponen para la nueva reforma laboral que nos dejen las cosas más simples. Que nos permitan basarnos que los contratos laborales, dentro de un respeto de derechos obviamente, y que no haya abusos de ninguna de las dos partes, porque pueden haber abusos de trabajadores como de empleadores, pero que retomemos un concepto básico de la relación laboral, que es el acuerdo entre las partes, el acuerdo entre trabajadores y empleadores, el fundamento primario de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos por ese camino. Sí nos podemos poner de acuerdo porque necesitamos generar empleo. 62% de la población económicamente activa no tiene empleo. 12 millones de ecuatorianos están en edad de trabajar, 8 millones es la población económicamente activa, 3 millones son los que tienen empleo pleno. Pensemos en esos 5 millones que no lo tienen. Muchísimas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. Es muy claro al hablar sobre las reformas que el país necesita. Se habla de una posible reforma al Código Laboral para el 24 de mayo. Esperamos que las voces como la de Rodrigo Gómez de la Torre sean escuchadas. Menos trámite, más facilidad. Un acuerdo entre las partes es fundamental. El retomar la confianza entre trabajadores y empleadores. Que las palabras se cumplan, los hechos se den, que el Ecuador logre producir más y también tenga más posibilidades de empleo como país. País rico, país con enormes recursos, pero que lamentablemente el tema político ha marcado varios temas los últimos años y ha generado que exista desconfianza y desempleo. Esperamos que la reforma sea positiva para todas las partes, que se respeten los derechos, que no se conculquen conquistas laborales, pero que al mismo tiempo se piense en qué Ecuador queremos, en que nuestros hijos trabajen y podamos vivir todos de una manera equilibrada y equitativa. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.